How many of you guys know that Cinco de Mayo Hoy is es on 3 Friday? miércoles, ¿verdad? Miércoles 3 de mayo. So, básicamente lo que celebramos en México So basically what we celebrate in Mexico fue una batalla que ganaron los mexicanos was a battle that Mexico won, en Puebla Puebla, con un ejército menor with a smaller army que el ejército francés. than the French army. Los mexicanos celebramos que ese día, The Mexicans, we celebrate that day con pocos soldados, ganamos with a few soldiers. una guerra muy importante, We won a very important una invasión war, muy an importante. invasion. Algunos comentaristas dicen que en el 5 de mayo, Some people say that May the 5th, las personas que pelearon, the people that fought, no todos eran militares, they weren't military people. muchos de ellos eran campesinos A lot of them were farmers, y respondieron con lo único que tenían en su mano. and they showed up with the only thing they had in their hands or in their possessions. Mientras que el ejército francés tenía las mejores armas. When the French army, they had the best weapons. Ellos eran campesinos y solamente tenían algún cuchillo. These people were farmers, so they had like pitchforks, Y así fue como ganaron la guerra. and that's how they won the war. Para nosotros en nuestro vocabulario de fe, For us in our vocabulary of faith, Dios es experto en enseñarnos God is an expert to show us lo mucho que puede hacer con poco. how much He can do with a little bit. Y mientras estábamos hablando de qué es el obstáculo más grande And while we were talking, what's the biggest obstacle que puede detener tu llamado, that can stop your calling? es no poner a sus pies lo poco que It's tienes. not putting at His feet the little that you have in your hands. Muchas veces decimos, Señor, úsame, A lot of times we say, God, use me, pero necesito esto, but I need this, pero necesito aquello. but I need that. Y solamente necesitas lo que tienes en tu mano. And the only thing you need is what God has placed in your hands. Y yo quiero que te preguntes, ¿qué tienes en tu mano el And I día want de you to hoy? ask yourself, what do you have in your hands right now? ¿Qué dones Dios ha puesto el día de hoy What en tu gifts vida? has God put in your hands? Y piensa, ¿los estás usando? And think about it, are you using them? Porque ahí está tu llamado. Because that's where your calling is. Así como los mexicanos Just like, the Mexicans, ese día respondieron that day they answered, a pelear to fight con lo que tenían, what they had in their hands. yo creo que nosotros también tenemos el desafío de comenzar We have also that a dare servir con lo que tenemos. to continue with what we have. Así es de que yo te quiero invitar a que comiences a analizar I want you to start thinking and analyzing, qué tienes en tu mano. what do you have in your hands? Y si quieres comienza a cerrar tus ojos If you want to close your eyes, y comienza a pedirle a Dios que and te just start muestre asking God, qué ha puesto en tu mano. what have you placed in my hands? Yo no sé, posiblemente tienes un talento que aún no conoces. You might have gifts that you still don't know that you have. Comienza a pedirle revelación al Señor para que te Start- muestre Start asking God to reveal them to you, ese talento. to reveal those gifts to you. Comienza a orar ahí en tu lugar. Right there where you're at, just start praying.